día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Existe una pasión dentro del corazón buscando mi destrucción. Se llama tentación. La guerra que hay en mí destruye mi sentir. Necesito distinguir al enemigo. Ya no hay qué hacer, mi Dios, ayúdame a vencer la tentación. Y en esta mañana, en la iglesia de Tiatira, es una iglesia también muy particular. En la de Éfeso, si ustedes recuerdan, cuidaban la doctrina, pero habían descuidado el amor. En la de Tiatira, ellos trabajaban, era una gran iglesia, pero había descuidado la doctrina. Y habían entrado en la iglesia personas que habían desviado la fe de los hermanos, y el Señor comienza a hablar de eso. O sea, así como nos pide que amemos, está bueno lo de la doctrina, pero mantenga en primer lugar el amor. Ahora también dice, bueno, está bueno que sean una iglesia que ama, una iglesia misericordiosa, una iglesia compasiva, pero también deben como iglesia saber aplicar las disciplinas correspondientes a las faltas que vayan apareciendo. Sabe que uno a veces piensa que bueno, en la iglesia está todo bien, en la iglesia nadie me va a decir nada, o si le pasa algo no le digamos nada porque el hermano o la hermana se ofende. Mire, si después tenemos que ir y no, dejémosla que después pase. No, el Señor está hablando en esta carta en cuanto a una iglesia que toleraba faltas. Y Él se pone muy firme, el Señor, en esto, en cuanto a su llamada a la iglesia. Pero vamos a empezar viendo lo positivo, lo bueno de toda esta carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 18. Dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel,
esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella sufrirán, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un pasaje muy duro, es una carta muy dura. Es la más extensa de las 7 cartas, ¿no? Y encontramos que el Señor, como siempre, alaba a la iglesia, como siempre exalta las buenas obras de la iglesia, pero también cuando llega el momento de reprender a su iglesia, también lo hace con fuerza. Tiatira era una pequeña ciudad, no era como Éfeso, como Pérgamo, como Esmirna. Era una ciudad pequeña, pero que estaba ubicada estratégicamente entre los caminos que llevaban a otros lugares. O sea, era una ciudad de comercio. Si una era, ¿se acuerdan? Una tenía los tribunales, en otras ciudades había la gran biblioteca, en otras había un gran templo al César y a los dioses paganos. Acá en Tiatira era una ciudad comercial. Vendedores de telas, comerciantes en cuanto a la venta de esclavos, que era lo que pasaba en ese tiempo, el comercio de alfarería. Es más, ustedes recuerdan que cuando Pablo pasa por la ciudad, o cerca de ahí, una mujer que era de esa ciudad, Lidia, ¿qué hacía? Vendía púrpura, ¿no? Era también comerciante. O sea que ese lugar era una ciudad de comercio, de tráfico de distintos productos. Y ahí era una iglesia pequeña, no era una gran iglesia como las otras, pero sin embargo había algunas cosas que el Señor les remarca. La primera cosa que les dice es la visión que Él quiere que tengan de Él en ese lugar. ¿Se acuerdan que, como hemos leído al principio, el Señor en cada carta va usando uno de los nombres con que Él se autotitula a sí mismo en el versículo 16 del capítulo 1. Y aquí dice el Señor que Él es el que es el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas y pies que parecen bronce rojo vivo. Es probable que algunas de las cosas que se estuvieran manejando en esta iglesia, o hablando, o conversando, y como pasa en muchos lugares, ¿no? Que uno va a la iglesia y siempre aparece alguien con alguna idea, ¿no? Que leyó un libro, que le parece que bueno, que la Biblia ¿sabe? Sí, es la palabra de Dios, pero fue escrita por los hombres, o que el texto bíblico cuenta la historia, pero esto no puede haber sido así, sino que es... Y hay mucha gente que piensa esto, ¿no? Si usted lee a algunos teólogos que de alguna manera presentan la palabra de Dios, ¿no? Como que hay que interpretar un montón de cosas como para poder ver si lo que está escrito acá es para nosotros. Y evidentemente sí debemos leer la palabra de Dios, sí debemos hacer un buen ejercicio de estudio de la palabra de Dios, eso se llama hermenéutica, ¿no? Y después entender lo que la palabra de Dios le dice a los lectores primarios y luego lo que nos dice a nosotros.
Y por eso es importante estas cosas. Y allá en Tiatira parecía que estaban dándole un poco de vuelta al tema de si Jesús era el Hijo de Dios o no. Así que la primera cosa que el Señor enfatiza en esta carta es, mire, yo soy el Hijo de Dios. Soy el que escudriño la mente y el corazón, mis ojos son como fuego, y mis pies, el que tiene que ver de su firmeza, de su fundamento, de su base. Dice, son como bronce bruñido. Él se presenta aún en forma similar, si usted recuerda, aquella figura poderosa que se veía en el libro de Daniel, ¿no? Aquel monumento que se había levantado. El Señor toma algo de eso y dice, no, yo soy, dice, el que tiene ojos como fuego y que tiene pies como bronce. Yo soy el Hijo de Dios, el que va a hablarte, el que va a decirte lo bueno que encuentra en vos, pero también va a corregirte. El que te va a animar, el que te fortalece, el que te acompaña, el que te sostiene, pero también el que te forma y el que te llama, el que te santifica, el que te avisa, el que previene para que vos puedas cambiar tu vida, modificar tu corazón, al recuerdo al corazón del Señor. Él mira a la iglesia y lo primero que dice, conozco tus obras. Qué bueno. O sea, el Señor que tiene ojos, que todo lo escudriña, conozco tus obras, como le venía diciendo a las otras iglesias. Yo te conozco lo que haces. No hay nada de lo que suceda en medio tuyo que yo desconozca. Si hay algo que Dios no tiene es asombro, no lo podemos sorprender, no le podemos dar una sorpresa. ¿No? Digo, cuando a veces uno cumple años o pasa algo y se le va a dar una sorpresa, bueno, al Señor no lo podemos sorprender. Él sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas. Y dice, conozco tus obras, o sea que era una iglesia que trabajaba. En primer lugar era una iglesia que trabajaba, pequeña, pero trabajaba. Dice, conozco tu amor. ¿Se acuerda que lo que había criticado a otras iglesias era la pérdida del amor? Dice, no, pero es una iglesia que ama. Qué bueno que la gente entraba ahí y decía, qué lindo lugar, cuánto amor hay en ese lugar. ¿No? Qué bueno que digan esto cuando algunas personas nos visitan o alguien es traído a este lugar y comienza a conocer la iglesia. Qué lindo, qué bueno, qué buen lugar, cuánto amor hay acá. Bueno, el Señor conocía eso, lo veía, y le decía, conozco tus obras, conozco tu amor. Y el amor a Dios es lo que hace también que amemos a las personas. Por eso él le dice, también conozco tu fe. Y en este caso, al hablar de fe, no solamente habla de la predisposición o conocimiento que nosotros tengamos de Jesús como Salvador, sino habla de la fidelidad a ese principio. Santiago escribía, ¿se acuerdan? Que los demonios también creen y tiemblan, pero no tienen fe. En cambio, el Señor le dice a su iglesia, conozco tu fe, y tiene que ver con su fidelidad. Son 300, gloria a Dios, son 4, gloria a Dios. Podemos abrir las puertas, bendito sea el Señor. Tenemos que cerrar las puertas, alabamos a Cristo. O sea, conozco tu fidelidad. Por eso lo remata diciendo, no solamente tu fidelidad, dice tu servicio y perseverancia. No solamente esa fidelidad conocía el Señor y requiere el Señor eso de su iglesia, sino también servicio. Interesante por la palabra que usa. Porque servir a Dios, muchos de nosotros lo hacemos, casi todos, o podríamos decir todos, en la iglesia de alguna u otra manera servimos al Señor. Pero cuando habla acá de servicio, la idea que usa en el original, el concepto, no es hacer tan solo, podríamos así decir, mi ministerio. O sea, a ver, yo soy músico, toco, me gusta hacerlo, lo hago de corazón, está bueno, pero que no me pidan que corra los bancos. Yo soy el que predica, el pastor que predica, no me vengas a pedir que abra la puerta. O yo soy el que acomoda el sonido o el que limpia, no me vengan a pedir otra cosa, yo sirvo esto, no. Cuando hablamos de servicio, hablamos de no solamente hacer la tarea que nos complace. Porque el amor nos lleva a la obediencia. El amor y la fe nos llevan a la obediencia. Y estos nos llevan al servicio. Y servir a Dios
no es solamente hacer la tarea que nos gusta. A veces hay tareas que no nos gustan. A veces hay tareas que no son tan placenteras como otras. A veces puede ser que el pastor, los hermanos, diáconos o alguno te pida algo que quizás no te gusta. Bueno, ahí demostramos también nuestro servicio a Dios. Ahí demostramos también cuánto amamos al Señor y a los hermanos. Ahí mostramos también nuestra fidelidad a lo que el Señor dice. Y él veía todo esto en Tiatira, ¿no? Veía una iglesia que servía, dice, y sirve, dice, con perseverancia. Con perseverancia. ¿Sabe qué? La perseverancia es esa virtud que nos hace avanzar siempre. A veces caminando lento, a veces corriendo, a veces volteando, a veces abriéndonos camino frente a las realidades que nos tocan vivir, pero también a veces a paso lento, a veces con cuidado, a veces con lágrimas. Pero sabemos a lo que el Señor nos llama, sabemos lo que el Señor requiere de nosotros, sabemos lo que el Señor está pidiendo a su iglesia y a cada uno de nosotros como individuos y familias, y continuamos y proseguimos. Pablo decía, no es que ya llegué, sino que prosigo al blanco. Eso es perseverar, eso es seguir. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros también en este tiempo. No solamente nosotros como congregación, muchas iglesias hoy están perseverando, iglesias que tenían gran cantidad de personas, muchísimos ministerios, que su servicio era ampliamente conocido en el lugar donde están. De pronto se han tenido que replegar por esta enfermedad, pero continúan, perseveran, avanzan, paso a paso. Y el Señor ve eso y dice, yo lo conozco. Bien, bien. Pero... Y dice, fíjense cómo era que se manejaba, dice, y aún más, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. O sea, quizás esto es algo que nos pasa y muchas veces nos pasa a muchos de nosotros. Quizás usted vivió un periodo de estos o lo está viviendo, y el Señor nos quiere advertir. A veces uno conoce al Señor o quizás comienza a asistir a una iglesia o comenzamos a tener un ministerio nuevo. O se nos ocurre algo para innovar y comenzar un nuevo servicio, una nueva área de trabajo y empezamos con todo. Pasa el tiempo, de pronto los 10 hermanos que estaban en la tarea empiezan a ser 7, 5, 3, y después viene a orar uno solo. Nos ha pasado, nos pasa a todos. Quizás en otros años o en otros tiempos he servido al Señor con todas mis fuerzas y de pronto ya empieza después a caer. Dice, no, esta iglesia, dice, no, es al revés. Dice, las obras que estás haciendo ahora son mayores que las que hacías al principio. Una iglesia que persevera, que avanza, que no se queda y que no deja que la inercia del tiempo, de la adversidad, a veces del dolor, de la enfermedad, de la división, cosas que afectan a las congregaciones, y si no, nos vayan cada vez comprimiendo más. Si no, el Señor dice, no, yo sé que tus obras son mayores que las primeras. Y esto es lo que el Señor alaba de una iglesia. Y esto es lo que debemos buscar. Y esto es a lo que proseguimos. Y esto es a lo que avanzamos. Y esto es a lo que vamos. El Señor dice, conozco esto y me gusta. Alaba estas cosas de esa iglesia de Tiatira. Qué lindo, ¿no? Porque son experiencias que podemos vivirlas, son experiencias que debemos buscarlas. Y cuando las buscas, Dios te la da, porque el que golpea, dice, ¿qué hace? Se le abre. Y el que pide, recibe. Y si buscas por ahí, vas a encontrar. Así que el Señor nos llama la atención a estas cosas. Y por eso es bueno releer estos capítulos, porque nos damos cuenta qué cosas agradan al Señor de una iglesia. Pero también están las otras, aquellas que no son del todo agradables. Y dice que, sin embargo, dice a partir del versículo 20, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa y con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¡Wow! ¿Se acuerdan que
cuando vimos el otro domingo en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo el Señor dice, yo tengo contra ustedes que tienen la doctrina de Balaam. Y se acuerda que Balaam lo que había hecho es, como Balac le había pedido que maldiga el pueblo de Dios y no lo pudo hacer, y los moabitas sabían que por la guerra no iban a poder vencer a los israelitas, ¿se acuerdan? Les mandan a las chicas para que vayan y socialicen dice, con los chicos de Israel, chicas bien predispuestas, y prácticamente diezmó al pueblo, y dice que cuando el Señor hizo su castigo murieron más de 23.000, ¿no? O sea, lo que no pudo la fuerza, lo que no pudo la fuerza militar, lo pudo la fuerza de la seducción. Y este es un caso parecido, pero más grave, porque aquello era de afuera que venía para adentro, ¿no? Pérgamo estaba viviendo esa situación. O sea, de pronto ellos veían que las cosas que estaban pasando en el mundo, bueno, ellos más o menos aceptaban algunas cosas para que no seamos tan perseguidos. ¿Se acuerdan que habíamos pensado en estas cosas? Pero en este caso, la seducción no viene de afuera, sino de dentro. Y es más, desde el púlpito. Terrible. Ahora, fíjese, el Señor no condena que haya una mujer enseñando. Bueno, no condena eso. Condena lo que ella enseña. Condena lo que ella está haciendo. Dice, porque dice, en tu contra, que toleras a esa mujer que dice ser profetisa. Aparte era una falsa profeta. Era una falsa profetisa. ¿Se acuerdan los de Éfeso? Probaste a aquellos que decían ser apóstoles y los encontraste mentirosos. Con estos no. Los que creen, una profetisa, mira una profetisa. ¿Cuántas veces? ¿No? Usted va por algunos lugares, ve carteles del ministerio, el apóstol tal, el profeta tal, el ángel tal. Es muy triste decir, ¿no?, que en lo que es el mundo espiritual hay también mucha mentira y falsedad. El diablo no se queda quieto, ¿sabe? Y si el diablo pone un cartel del diablo, usted se da cuenta que está el diablo ahí. Pero si el diablo le pone el cartel de un ángel de luz, y más de uno entra. Más de uno entra. Y a veces los pone en las iglesias y a veces llegan hasta los púlpitos. Por eso es importante que usted, cada sermón, cada video que usted ve, cada mensaje que reciba, abra su Biblia, vea si está ahí, vea si esto es lo que se dice, sea como los de Berea. El apóstol Pablo controlaba. Está bien, no era el gran apóstol Pablo que conocíamos nosotros en ese tiempo, ¿no? Pero lo controlaban, a ver si lo que decía era verdad. Lucas, cuando escribe esto, dice, eran nobles. Había una nobleza en desear entender bien la palabra de Dios. No se les podía predicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, el Señor habla a esta iglesia y le habla exactamente eso. Dice, ¿toleras a alguien que está enseñando cosas falsas? Dice, y en este caso, recuerden que era una ciudad comercial. Al ser una ciudad comercial, en aquella época, o sea, los comerciantes no usaban la web, evidentemente, así que generalmente se iban en caravanas, así que se asociaban los alfareros, se asociaban los vendedores de púrpura, se asociaban los vendedores de telas, se asociaban los que llevaban esclavos, se asociaban todos. Y claro, ¿qué pasaba? Que muchos cristianos que estaban en la actividad, de pronto sus principios les impedían compartir todo esto. Porque había After Office, no es un invento de ahora. O sea, en cada una de esas fiestas que tuvieran, en sus convenciones, lo que sea, siempre había inmoralidad sexual, y si habría algún sacrificio a algún ídolo para que bendiga a algún dios pagano, algún dios falso, para que bendiga la actividad. ¿No? O sea, fíjese, nosotros tenemos acá, podríamos casi decirlo, dentro de la mitología, perdónenme lo que voy a decir así, dentro de la mitología cristiana, ¿no?, o pseudo-cristiana que tenemos en nuestro país. Tenemos el santo que protege, San Telmo protege al que viaja, el otro protege a los colectiveros, el otro santo protege a esto, la virgencita que protege allá. Tenemos eso, lo tenemos hoy, ¿no? O sea, que no era raro esto. Entonces, dice, muchos cristianos, por temor a perder su trabajo, por temor a ser perseguidos, discriminados, sufrir bullying. Bueno,
el Señor total sabe que mi corazón está con Él, ¿no? Y empezaba a participar. Y desde el púlpito se les animaba. Mire, no sufra. Pare de sufrir. Usted no es un bicho raro. Usted tiene que estar con la gente. El apóstol Pablo decía, a todos me hago todo para ganar a alguno para Cristo. Por ahí puede evangelizar también. Así que vaya, no hay problema, le decían. Cuidado. En nombre de querer ganar a alguien, en nombre de evangelizar, especialmente muchos jóvenes en todas las épocas han sido engañados, personas que recién iniciaban el evangelio, mujeres solas quizás, andá, después más seguro ganás a alguien para Cristo, y el diablo trabaja con esas cosas. Y mire qué engañoso era, que estaba desde el púlpito y la iglesia lo toleraba. No se habían dado cuenta. Pero fíjese lo que el Señor dice, que es muy duro. Dice que, a partir del versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. O sea que el Señor le había hablado. El Señor le había hablado a Jezabel, a esta mujer, ¿no? Y le pone este nombre, no porque se llamaba Jezabel, sino por la forma en que se manejaba. Si usted recuerda, en el libro de Reyes, cuando el rey Acab se casa con Jezabel, Jezabel trae todos los dioses de su pueblo, ella no era hebrea, así que trae sus dioses, trae sus profetas, y después cuando estaba el profeta Elías, ¿se acuerda? Estaba Elías y 400 profetas de Baal que había traído Jezabel, ¿no? O sea, había introducido a través de un puesto de autoridad, porque era la reina, había introducido en Israel toda esa perversión. Y acá en Tiatira estaba sucediendo algo parecido, ¿no? Entonces el Señor advierte eso. Y dice, miren, yo le he dado tiempo, dice, pero no quiere hacerlo. Dice, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella sufrirán, ¿no? O sea, uno dice, qué terrible, ¿qué es esto? Y el Señor está diciendo, justamente, lo que ella inducía a hacer, que era inmoralidad sexual. Y permítame decirlo así, lo que para ella la cama era su lugar de placer, iba a ser su lugar de dolor. Dice, la voy a postrar. Dice, y aquellos, no habla de sus hijos naturales, está hablando de aquellos que siguen su doctrina. Después dice, y sus hijos también, dice el Señor. Tengan cuidado, el Señor va a purificar su iglesia, el Señor está purificando su iglesia. Pero queremos entender que el Señor es Dios celoso de su iglesia. Ahora, cuidado. No sea que de pronto el día de mañana, esta semana uno obtiene gripe, era el hijo de Jezabel, el Señor lo está castigando. No. Como dice alguno, y si cayó enfermo algo seguramente hizo. No, si usted sale desabrigado cuando hace frío o sale sin barbijo y no se higieniza y se agarra el COVID, no es que era un hijo de Jezabel. Era muy imprudente. Pero acá era un caso específico, ¿no? Era un caso por el cual las personas sabían que estaban haciendo mal y continuaban. Cuando sabés que estás pecando y seguís adelante, el Señor llega un momento y dice, basta. Y muchas veces eso que es tu deleite puede llegar a ser también tu dolor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice, y los hombres, dice, negaron tanto creer al Señor, dice que Dios mismo los entregó, ¿se acuerdan? A una mente reprobada. Dice, aquellos que negaron tanto, el Señor los entregó a una mente reprobada. Y ese es quizás el máximo castigo que quizás Dios pueda dar a una persona. Muchas veces cuando te suelta la mano, cuando lo deja finalmente, dice, no quieren hacerlo, no querían arrepentirse. Entonces, ¿qué hace el Señor? Deja. Y es lo que le pasa a esta gente. Es lo que decía el apóstol Pablo. Es lo que le sucede a mucha gente. O sea, no lo hace con alegría, no es un Dios vengativo, pero es un Dios santo. Es un Dios celoso de su iglesia. Es un Dios celoso de su palabra. Y no es un Dios al que podamos burlar. Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestras obras. Pero termina diciendo, ahora, al resto, porque no era esto, era un grupo, dice, pero al resto, versículo 24, de los que están en Tiatira,
es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Mírate lo que enseñaba esta mujer, ¿no? Se les digo que ya no les impondré carga, pero retengan con firmeza, retengan con firmeza lo que ya tienen. Agarrá lo que tenés, lo que sabés del Señor, agarralo. En lo que el Señor te ha enseñado hasta ahora, practicalo, aprendelo, vivilo, enseñáselo a otros. Tené con firmeza todo lo que tenés. Al que salga vencedor, al que venciere, a que el Señor comienza ahora a cerrar la carta con la fórmula que siempre usa. Al que venciere y cumpla mi voluntad, agrega en esta carta. Qué lindo, ¿no? Al que venciere y cumpla mi voluntad, porque esa es la victoria. Hacer lo que Dios quiere. A veces puede resultarnos humanamente contradictorio. A veces puede resultarnos humanamente ilógico. A veces puede resultarnos humanamente, no sé, perder plata, lo que sea. Pero el Señor dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, a este le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobierna con firmeza. O sea que hay una promesa para el tiempo de la segunda venida, para el tiempo escatológico, para ese día en que Cristo venga a establecer su reino en cielos nuevos y tierra nueva. Dice, ustedes van a estar conmigo ahí. Yo te voy a dar autoridad sobre naciones, así como mi Padre lo hace conmigo. Vas a ser partícipe del gobierno de Cristo. ¿Sabe? Hoy hay muchos que seguramente hoy habrán hecho muchas tramoyas para figurar en alguna listita. Alguno que debe haber hecho algún regalo, algún favor, para aparecer ahí en alguna listita. Pero el Señor te dice, si vos vencés y hacés mi voluntad, vas a estar en mi gobierno conmigo. Porque yo voy a gobernar juntamente con mis santos, y vos sos uno de ellos. Para eso el Señor nos llamó. Para eso el Señor nos está preparando. Para cuando llegue el tiempo de reinar juntamente con Él por la eternidad. Porque esta es la gran promesa. ¿Sabes? Se escucha poco predicar de esto. Porque quizá alguno dirá, esto no es muy lógico, esto habrá que interpretarlo, esto cómo será. No, es una realidad. Cristo vuelve. El Señor vuelve y va a llevar a su iglesia y cada uno de nosotros vamos primero a recibir conforme a nuestras obras, la gran verdad, y en segundo lugar a reinar con Él por la eternidad. Vas a reinar con Él. ¿Sobre qué? No sé. No sé, eso sí no lo sabemos, pero sabemos que vamos a reinar con Él. Y Él lo promete aquí en este texto. Dice, el que retenga, al que salga vencedor, le voy a dar autoridad sobre naciones. O sea que algo sí sabemos, vamos a reinar sobre naciones. ¿Cómo? No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Así que termina diciendo, también le daré la estrella de la mañana. Y Él es la estrella de la mañana. Él se va a dar aún más para vos, para que le conozcas de otra manera. Yo le daré la estrella de la mañana. Así que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que estemos atentos, abramos nuestros ojos, busquemos purificar nuestro corazón. Seamos hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, que conocen la palabra de Dios, que conocen, pero no solamente el texto, conocen la palabra de Dios y al Dios de la palabra, conocen el espíritu de la Escritura, porque eso es lo que nos va a llevar y nos va a fortalecer para permanecer, para estar con paciencia, perseverancia, con fidelidad al Señor. Y si en algo nos hemos equivocado, dice el apóstol Juan que tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo. Es decir, confesar nuestros pecados, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que si algo de esto te falta, si ves que en algo estabas fallando, si quizá alguna de estas cosas están en tu corazón, bueno, no hagas como esta mujer, dice, yo le di tiempo para que se arrepienta y no se arrepintió. Así que si hay algo de esto en tu corazón, no esperes al domingo que viene.
A ver si el mensaje del domingo que viene te puede dar una mano. No esperes a otro momento. El Señor dice, yo les di mi oportunidad y no quisieron hacerlo. El Señor nos guarde de estar en este grupo. Cuando el Señor nos habla, nos toca el corazón y la mente. Estemos en el grupo que sí quiere arrepentirse. O que quizás nunca ha tocado ninguna de estas cosas ni ha participado de estas cosas. La tentación. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.